mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido y llevado al cielo. Perfecto. Claramente hay una relación. El segundo libro supone el primero. En mi primer libro, querido Teófilo, la misma persona, que insisto, podría ser una persona concreta, real, que efectivamente existió, o podría ser a lo mejor un nombre literario, llamémoslo así, un nombre más bien simbólico para el lector, para la persona o la comunidad que tiene en sus manos la obra. Y hace aquí el resumen perfecto. En el primer libro hablé de todo lo que hizo Jesús. Y al final del libro, aquí como que lo engancha, es decir, es como el resumen del capítulo anterior o de la primera parte. Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu de los apóstoles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, primera cosa o primera pista que uno tiene que tener en cuenta a la hora de leer cualquier texto de los Hechos de los Apóstoles, a la hora de querer interpretarlo, a la hora de querer reflexionarlo, orarlo, en fin, es que es la segunda parte de una obra más grande. Esto ahí uno dice, ya, es como, ya, que bueno, lo vamos a tener en cuenta, pero es importante sobre todo a la hora de hacer oración. Cada manera de expresar, por ejemplo, la vida comunitaria, cada vez que se refiere al Espíritu, cada vez que, por ejemplo, cuando relata el martirio de Esteban, hay un paralelo clarísimo con la pasión de Jesús. En el fondo Esteban no muere crucificado, pero las palabras de Esteban, la actitud de Esteban, es la misma actitud y las mismas palabras de Jesús. Entonces cuando uno lo empieza a ver en paralelo, comienza a encontrarle sentido. Ese texto no lo vamos a ver todavía, les voy a dejar ahí con un poco de hambre para las sesiones siguientes. ¿Pero qué capítulo es? Esteban, a ver, para no mentir, le voy a buscar la cita exacta. Eso está en Hechos 6, sí, Hechos 6, versículo 8, ahí está la historia de Esteban. Pero así como la parte exacta, desde el versículo 57 en realidad, la parte ya del martirio, propiamente tal de Esteban. Hechos 7, 57. Son 3 versículos nomás que hablan ya de la parte final, porque todo lo anterior es el discurso de Esteban, la enseñanza, su defensa. Y ya al final las autoridades ya, de hecho dice, y se tapan los oídos porque ya no aguantan más todas las cosas, herejías que está diciendo Esteban, y terminan apedreándolo, y ahí la actitud de él obviamente es la misma de Jesús. Eso como un detalle, como una muestra. Bien, en tercer lugar, y me acabo de dar cuenta que se me pasó, aquí les había puesto otra cosa y después la borré y no le borré eso. Y sobre todo que omítanlo. Hechos de los Apóstoles entonces es continuación de Lucas, y bueno, ya nos adelantamos con los versículos que ya vimos. Ahora bien, cabe preguntarnos entonces, ¿por qué para Lucas es importante hacer esta obra en 2 partes? ¿Por qué no se quedó solamente con el Evangelio? ¿Por qué no se quedó solo con la historia de Jesús? ¿Por qué podría ser que él quiere además hablar de lo que pasa después de Jesús? Y tenemos algunas pistas también. Por supuesto que si uno va a los libros más técnicos puede encontrar teorías completas, como hablábamos antes de comenzar la clase. Hay tesis doctorales que se pueden basar en una de estas ideas, en un versículo, en fin, y hay para mucho. Nosotros simplemente vamos a hacer una sinopsis de las ideas que están como más, las más frecuentes, o las que están más extendidas. Lo primero, porque para Lucas es importante conocer cómo los primeros cristianos pusieron en práctica las enseñanzas de Jesús. Es decir, Jesús, un gran profeta, en obras y palabras, un gran profeta que no solamente dio la vida fiel a sus ideales, sino que además interviene Dios de manera espectacular en la historia, resucitándolo de entre los muertos. No termina ahí la historia, por muy maravillosa que es, ya con la resurrección y la ascensión, sino que es importante también cómo ese mensaje, esa vida de Jesús va haciéndose vida en sus discípulos. Entonces, conocer cómo estas comunidades, los primeros cristianos, fueron poniendo en práctica todo lo que aprendieron de Jesús. Es interesante, independiente
del análisis o de la exégesis que uno pudiera hacer del texto de los discípulos de Emaús, al final de Lucas 24. Cómo esa suerte de síntesis del mensaje de Jesús, que les explica las Escrituras, que parte el pan, que lo reconocen al partir del pan, pero que explica a los profetas, que explica todo el Antiguo Testamento a la luz de su resurrección, de su misterio pascual, cómo eso también es lo último que Lucas, por así decirlo, compone en el Evangelio antes de enganchar con esto. Es decir, toda esa experiencia de los discípulos de Emaús, por ejemplo, los discípulos que van camino de Emaús, es en definitiva amplificada o detallada en todo un libro que llamamos nosotros Hechos de los Apóstoles. En segundo lugar, otra cosa que quiere, o que podemos suponer que quiere Lucas con esta obra, es mostrar cómo las primeras comunidades de discípulos llevaron a la práctica el encargo de Jesús, ya no solamente la enseñanza. El maestro nos enseñó a llamar a Dios Padre. El maestro nos enseñó a ser misericordiosos. Acuérdense cuando nos dijo que un samaritano fue el que tomó al hombre que estaba herido, y si yo, y todo. Acuérdense cómo, bueno, en fin. No solamente cómo poner en práctica eso, sino que además hay una misión, hay un encargo que hace Jesús. Al final del Evangelio de Lucas, al comienzo del mismo libro de los Hechos, explícitamente Lucas coloca en boca de Jesús, en definitiva, este mandato. Aquí está, Hechos 1, versículo 8. Es en el contexto de la ascensión. Hechos 1, versículo 8. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. No solamente tienen que amar al prójimo, no solamente tienen que convertirse en buenos samaritanos, no solamente son todas las enseñanzas que uno pudiera descubrir en el Evangelio, que ya son bastantes, sino que además hay un encargo. Eso que tienen que poner en práctica los va a convertir en testigos. Tienen que ser mis testigos. Por lo tanto, Lucas también quiere mostrar cómo es que los cristianos van transformándose poco a poco en testigos de Jesús. Y finalmente, podríamos decir que toda la obra de los Hechos de los Apóstoles es un ejemplo de cómo vivir esas enseñanzas, pero también recordándole a quien tiene la obra, que el lector, a este o a estos teófilos que seríamos nosotros, que somos continuadores de esa misión. No solamente los apóstoles, no solamente Pedro y los otros apóstoles, no solamente Pablo, no solamente Bernabé, no solamente, en fin, todos los personajes que puedan salir ahí, sino que todo quien se dice discípulo o se dice haber encontrado con el Maestro, también es continuador de esta misión, de este legado de Jesús. Eso podríamos decir básicamente sobre los motivos o el por qué para Lucas es importante hacer esta segunda parte. Otro aspecto, hasta aquí podríamos decir la parte más introductoria. Otro aspecto que es interesante, como esta es la primera clase, son aspectos muy generales, que hay que destacar es que todo el libro de los Hechos es una historia hecha catequesis. Y esto supone unas dificultades. Siempre es bueno también tener en mente algunas